lo tienen que leer, no debe que te dejen abandonar los contenidos, ¿verdad? Estamos bien qué semana. Estamos en semana 10, la siguiente la 11, y así vamos a llegar a la semana 15, y a la próxima semana doctor examen, ¿no? Hay examen. Vamos a tomar 10 preguntas. 10 preguntas, no van a ser 5, 10. ¿Sí? Y vamos a poner las clínicos también. Y no va a ser solamente de las 3 clasecitas que vamos a hacer, no. Viene desde la 1 hasta la 11. ¿Sí? Incluso la clase de la próxima Sí, semana. así es. Entonces, tienen que venir leyendo, tienen ustedes su repetir. ¿Sí? Entonces debemos abandonar porque de los blancos no van a salir bien, pues. Ustedes quieren mostrar amor con 4, que depende de ustedes, no de nosotros. Ya, vamos a ver la lámina, ¿ya? Todo lo que estamos observando ahí, a ver. Órganos, tiroides. Lo que estamos notando es qué unidades son. Las unidades morfofuncionales que se llaman folículos tiroideos. Entonces, todo lo que estamos observando aquí corresponden a folículos tiroideos. Claro que el coloide no se ve homogéneo, ¿no? Ese es el efecto del corte. Sí, vamos a ver una zona donde sucede el folículo, lo que ahí se nota, ¿eh? Entonces, notamos ahí folículos tiroideos donde ustedes observan que el coloide se ve homogéneo, ¿eh? Vamos a observar también que rodeando el coloide hay un epitelio simple cúbico, ¿no? Cuyas células se van a llamar células foliculares o tiroicitos, ¿no? Y vamos a ver también que tiene una cápsula la tiroides, de la cual parten tabiques que lo van a dividir en qué, todo esto que debería ser globulino, es un globulillo separado por tejido conectivo, y el tejido conectivo parte de dónde, de la cápsula, ¿sí? ¿Y cuál es la importancia del tejido conectivo? ¿Cuál es la importancia? Por lo menos una función del tejido conectivo que va a permitir sostén será, protección será, sí, puede ser sostén, protección, pero ¿qué más? Estamos observando ahí de un elemento que está llevando la vascularización. Entonces vamos a ver ahí, sí, los tabiques, el vasito puede ser de pequeño calibre, pero el tejido de los folículos tiroideos hay tejido conectivo, ¿no? Sí, tejido conectivo que no hace fibroso, tejido conectivo laxo, ¿dónde van a estar este tipo de capilares? Capilares fenestrados. ¿Sí o no? Sí, capilares fenestrados, ¿sí? Entonces, ustedes acá ven folículos tiroideos, y el epitelio, ¿no? Las células se ven esféricas, y entonces esférico, entonces las células son cúbicas que pueden cambiar según la función del órgano. Hiperfunción, las células son cilíndricas, ¿no? Hipofunción, las células son aplanadas. Entonces vemos ahí las células moleculares, ¿no? El coloide, el tetráquilo, globulina, el yodo de dónde viene, también lo sintetiza la célula follicular, el yodo. ¿De dónde viene el yodo? ¿Se cuenta mucha fisiología de glándula tiroides todavía? ¿Su teoría de fisiología ya la han hecho? Fisiología han hecho ya. El tiroides. ¿Histo han hecho? ¿Tiroides de esto?
chicos cosas básicas se les están preguntando. Así es. La célula no sintetiza el yodo. ¿Sí? ¿De dónde viene el yodo? De la sangre. De la sangre, porque va de la alimentación del yodo. El yodo va de la alimentación y va con la sangre. Entonces, por eso que aquí en el nivel del tejido conectivo tiene que haber capilares penetrados, porque el yodo tiene que salir de los capilares y va a atravesar la célula y ir al color. Pero no sale bajo la forma de yodo. ¿Bajo la forma de qué? De yoduro. Y le transforma el yodo acá, en la parte apical de las células folliculares. Y ese yodo se va a unir al tiro, formando T3 y T4 nada más. ¿Qué dice? No, formando la monoyodo, diyodo, triyodo, etc. Pues acá sigue el coloide, está la tiroglobulina, que puede ser también yodada, y las hormonas tiroideas no están almacenadas ahí. ¿Sí? La célula, por su mecanismo endocrino, ¿no? Va a liberar la T3 y la T4 a la sangre. ¿Sí? Entonces tenemos ahí los folículos tiroideos, las células foliculares. Vamos a ver si notamos alguna célula parafolicular. Las células parafoliculares son células grandes que pueden estar formando parte de la pared del folículo, pero no llegan a la luz, por eso se llaman parafoliculares, o puede haber también en el intersticio, ¿sí? Células grandes, quizás podría ser esta de acá que podemos ver. Son células que tienen el citoplasma pálido, ¿sí? Son más grandes que las células foliculares, mayor número en el intersticio. Me parece que hay una, parece que dice acá, ¿no? Parece que hay un número de tiempo más me parece un capilar, porque lo que está ahí es un intersticio. Sí parece, pero no es ese. Entonces, sí es un capilar, ¿no? Le vamos a... Esta podría ser acá, pero muy chiquita, ¿no? Para hacer Sí, muy aclaradito. Ya no sé, una clásica. Son pocas. Acá podría ser, estamos observando acá, miren una, notan ahí, una célula grande de citoplasma pálido, ¿sí? Corresponde a la célula parafolicular que produce la calcitonina, ¿sí? Y el resto de células que estamos observando ahí son células foliculares, ¿no? Bien coloridas. Pero prácticamente el tiroides es un órgano bastante sensible para que lo puedan ustedes reconocer, ¿sí? Vamos a ver paratiroides, prácticamente cuántas paratiroides hay, en número, cuántas paratiroides, cuatro paratiroides, ¿no? Están en la parte anterior o posterior de la tiroides, en la parte posterior, ¿sí? Y estamos observando, miren acá, la paratiroides, estamos observando algunos adipocitos, y esos adipocitos también es como que aparecen en la pubertad y van a ir aumentando, formando parte ya dentro del país, ¿sí? Entonces vemos células que tienen esa forma poligonal, pequeñas, ¿no? Donde resalta el núcleo, el citoplasma es un
pálido, o decimos rosa pálido, todas estas células corresponden a las células principales. Miren la vascularización, la vascularización. Y observan otro grupo de células donde se ve el citoplasma, como lo están observando ustedes. Eosinófilos, es decir, rosadito. Estas células vienen a ser las células oxífilas, ¿sí? ¿No? En su guía o en su propia teoría dice oxifílica, ¿no? Ya, eso lo borra, porque no son oxifílicas, ¿sí? Son células oxífilas, ¿sí? Ya, entonces miren, acá se observan las células principales, todas ellas son pequeñas, bonitas, donde resalta el núcleo, parece que no tiene citoplasma, pero sí tiene citoplasma, todas ellas son las principales, las que producen la paracrina. Las células oxífilas son células también poliédricas, más grandes que las células principales, y el citoplasma es eosinófilo. Pueden estar así como lo vemos acá en grupito, o pueden estar aisladitas, ¿no? Entonces, pero siempre el citoplasma es eosinófilo, ya digo su compañero, porque se ve eosinófilo. Porque tiene abundantes mitocondrias, sí. Esta célula también aumenta con la edad, ¿sí? Aumenta con la edad. Entonces, la función de esta célula no está determinada, parece que no tiene función. Algunos tienen una teoría donde dicen que podría ser una célula principal, ¿cómo se llama?, que todavía no está funcionando, o podría ser una célula principal ya que ha elaborado su producto, ¿sí? Más parece que ha elaborado su producto, porque estas células aparecen en qué edad de la pubertad, ¿sí? Entonces, hay zonas donde se ven bien las células, por ejemplo, acá hay una célula por acá también, células eosinófilas, corresponden a las células oxífilas, ¿no? A veces se observa un conjunto de células oxífilas. Ahí se ve un conjunto de células oxífilas, ¿no? Citoplasma eosinófilo. Y la vascularización, como todas las glándulas endocrinas, ¿no? Y siempre debemos observar ahí cómo están dispuestas las células. Están dispuestas 6 cordones también. La disposición de estas células en esta glándula es cordonal, ¿no? Pues células principales, ¿no? La mayoría son células principales que producen la cara. Los mononetas tienen una cápsula, tienen la mitad parte de tabique para dividir los líquidos al órgano. Ahí también viene a ser una célula oxífila, ¿no? La célula oxífila, la otra, para que aprendan todos, ¿eh? Esta es de acá las células principales, ¿sí? Ahí también están aisladas las células oxífilas, ¿ya? La vascularización, notan ahí capilares que son capilares, penes. Ahora vamos a ver la glándula suprarrenal. Entonces la glándula suprarrenal vamos a ver que la glándula suprarrenal tiene en la zona, la parte central está la médula, y tiene una tensión de células basófilas, ¿sí? Todo lo que tiene célula, ven ustedes, una tensión bastante morática, todo esto corresponde a la zona medular. Hacia ambos lados, la zona cortical hacia ese lado y también hacia la parte superior, ¿sí? Entonces vamos a ver que estamos observando también que aquí, miren, hay una cápsula que lo está rodeando y se le va a dar a ustedes, le va a indicar que debajo de la cápsula vamos a ver una zona de la glándula suprarrenal, ¿no? Estaría por aquí la zona glandular
que las células también están distribuidas en cordones, porque está hablando de la cordonal, pero estos cordones celulares están formando pequeños grupos, como si fuesen así, ¿no? Supongo que le puso glomerular, lo puso porque se parecía que era glomérulo, porque eran estructuras redondeadas. Entonces, vemos ahí toda esta zona donde las células están haciendo globalitas, toda esta zona corresponde a la zona glomerular, ¿no? ¿Qué va a producir la zona glomerular? ¿Cuál es la función de estas células que forman la zona glomerular? ¿Qué produce? Los mineralocorticoides. Uno de ellos es el aldosterona. Entonces, toda esa zona que estamos observando corresponde a la zona glomerular, ¿sí? Grupo de células, ¿no? Y también es una zona bastante vascularizada. Ven ustedes ahí que hay capilares. En este caso, los capilares que tienen la glándula suprarrenal en la corteza y en la médula son capilares. ¿Qué tipo de capilares? Sinusoidales, son capilares discontinuos, ¿sí? Entonces ahí se nota muy bien la característica de esta zona, ¿no? ¿Cuál es el porcentaje de la corteza que está formando esta zona glomerular? De 10 a 15%. De 10 a 15%, ¿sí? De 10 a 15%. Luego vamos a ver también la zona fascicular, que está muy diferente a la zona glomerular. Las células tienen cordones paralelos, observa también que entre los cordones hay capilares, numerosos capilares que son sinusoidales, y vamos a ver que estas células son poliédricas y además el citoplasma de las células tiene abundante gotita de, ¿notan ahí? El citoplasma de las células tiene abundante gotita de lípidos, ¿sí? Su núcleo central, abundante gotita de lípidos, ¿sí? Por la característica de que su citoplasma abundante gotita de lípidos, a estas células se les llama como espongiocitos, que se parece a una esponja, de ahí viene el nombre de espongiocito, entonces se ven las cavidades que tenían la gotita de lípidos, porque los lípidos se desprenden con la coloración. Entonces tenemos ahí a los espongiocitos formando cordones para reducir la vascularización, ¿no? Los capilares sinusoidales. Entonces, ¿cuál es el porcentaje que está formando la corteza de esta zona? 75%. 65% de la zona no gruesa. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a producir? ¿Qué produce? Glucocorticoides. Cortisol y corticosterona, el grupo corticoides. ¿Sí? ¿Quién lo va a estimular para que esas células produzcan esas hormonas? La zona glomerular, ¿quién lo va a estar estimulando? ¿También la CTH? La angiotensina 2, ¿sí? Luego vamos a ver, miren, vamos hacia la zona reticular, donde van a ver, sí, el cordón es celular, ese lo ve, pero que esos cordones están como un adentro, ¿por qué? Porque estas células están formando una especie de red, Las células se ven en citoplasma más eosinófilo porque tienen menos lípidos. Son células más pequeñas, también poliédricas, pero el citoplasma más eosinófilo. Y observan también la gran vascularización de los capilares discontinuos o sinusoidales. ¿Sí? ¿Qué produce esta zona? ¿Cuál es la función de las células? ¿Qué produce? Produce andrógenos, ¿sí o no? ¿Qué andrógenos? La de hidroepi, androsterona, las sulfatos de hidroepi, androsterona y androstenediol, ¿sí? ¿Quién lo va a estimular la secreción de las células? También la CTH, ¿sí? ¿De dónde deriva la zona cortical de la glándula suprarrenal? ¿Cuál es el origen? ¿Endodermo, mesodermo o endodermo?
trampa, ¿qué zona? Notan ahí que ya notamos un cambio. Ya estamos, ahí estamos observando que estamos entrando a la zona medular, ¿eh? Y en la zona medular las células ya no tienen esa intensidad de acidometría, las células ya tienen el citoplasma basófico. Y las células que forman estos cordones corresponden a las células cromafines, ¿no? Que también son células poliédricas, ¿sí? ¿De dónde se va a originar la médula de la glándula suprarrenal? La presa central. Entonces, estas células cromafines tendrán que ver algo con las neuronas o no. Sí, son neuronas modificadas. ¿Sí? Y vamos a ver ahí las células, ¿no? Todas las células que tienen ese citoplasma así moradito, todas ellas corresponden a las células cromafines. Podemos observar de repente algunas neuronas o no. Voy a ver algunas neuronas de qué sistema, del sistema principal, ¿sí? Neuronas ganglionales. Vamos a ver, me parece que acá hay una, vamos a ver, ¿ya? ¿Cuál es la función de las células cromafines? ¿Qué producen? Sí tienen, pero ¿cuál es la función de la célula? ¿Notan ahí una célula de núcleo bastante pálido? Aquí ve, citoplasma medio sinófilo. Esta es una neurona. Esta es una neurona ganglional. Sí, podemos observar neuronas que pueden estar solitarias o puede haber un grupo de neuronas. ¿Sí? Entonces, estamos viendo una neurona y ganglional. Y todo el resto que estamos observando corresponde a las células cromafines. ¿Qué produce las células cromafines? Las catecolaminas. ¿Cuáles son las catecolaminas? Adrenalina y noradrenalina. ¿Sí? ¿Cuándo se van a liberar esas hormonas? ¿En qué estados? En situaciones de estrés, ¿no? Situaciones de estrés, cuando tenemos un pánico frente a un evento político también hay producción de catecolaminas. Por eso que estas células, ¿cuál será su característica de estas células? Van a ser basófilas, de que una es el núcleo excéntrico, otro es el núcleo central. ¿Qué hacen estas células? Almacenan sus hormonas, ¿sí? Almacenan en su citoplasma las hormonas, ¿sí? Entonces vemos ahí a las células cromafines que están en la zona medular, ¿no? Y otra característica, por ejemplo, con la diferencia que estamos viendo medular es la presencia de, vamos a ver por ahí si lo notamos, es la presencia de esta estructura que vemos acá, ¿ves? Eso viene a ser una vena. Como he visto que en la zona cortical no hay venas, solamente en la zona medular hay una vena que se llama adrenomedular. Entonces la sangre que va vascularizando la zona cortical y la zona medular van a drenar ahí a través de seno venoso, formando la vena adrenomedular. No es una vena que tiene características especiales, porque ustedes observan que esa vena no veo la media y no veo la noticia, que no se observa, pues. Entonces, solamente se ve el endotelio, algo de, se da un poquito de íntima, entonces son venas de características especiales, ¿sí? Como ustedes han visto digestivo, ¿sí? ¿Qué otra vena de características especiales hemos visto? ¿O no hemos visto ninguna? A ver, recuerden, no hemos visto nada. En el hígado, la vena central, ¿eh? La vena central también es una vena, ¿sí? Y no tiene todas las puntas.
Vamos a ver entonces 3 patologías, 2 de ellas de glándula tiroides y una de barriga. Bien, vamos a ver entonces que la glándula tiroides es una glándula que puede afectarse por diferentes tipos de patologías. Patologías inflamatorias, patologías autoinmunes, patologías neoplásicas. Y empezamos viendo clásicamente una patología de tipo autoinmunitario. ¿No? Ustedes en esta lámina, en este campo, logran identificar todavía algo residual del parénquima tiroideo normal. ¿No? ¿Qué es lo que ven ahí, por ejemplo? Se ven por acá algunos folículos tiroideos todavía, ¿no? Están los folículos, se está bueno, en la zona, digamos, interfolicular, donde encontramos algunos capilares, encontramos acá folículos, pero ¿qué llama la atención? Todo esto, ¿no? Empezamos a ver un infiltrado inflamatorio de tipo crónico, o sea, sobre todo caracterizado por la presencia de linfocitos y de células plasmáticas, que van a estar inicialmente infiltrando, pero en un momento van a destruir el parénquima tiroideo. Y lo van a destruir porque justamente las enfermedades autoinmunes, ustedes saben, el lupus, la artritis reumatoide, son patologías agudas o crónicas. Crónicas. Si son crónicas, entonces van a acompañar toda la vida del paciente. El paciente va a morir, ¿no? Pero se puede recibir un tratamiento, digamos, para manejar, controlar la enfermedad. Entonces, al ser una patología crónica, el infiltrado va a ser crónico. Todos ven acá el infiltrado. Aquí parecen eritrocitos, porque se ven de color rojito, pero es por la pigmentación o por la decoloración de la lana. Ustedes saben que los linfocitos se deberían ver basófilos, ¿no? Por los núcleos. Y aquí estamos viendo también algo característico. ¿Qué es esto? Ustedes en la teoría también ya viste esta patología. ¿Qué es esto del centro y qué es todo eso? Ustedes ya en Morfo 1 han llevado órganos linfoides. Entonces, ¿a qué se les parece esto de aquí? Todo esto es un folículo linfoide. ¿Cómo se llama esta parte del centro? Centro germinal. Entonces, estamos frente a una patología autoinmune tiroidea que es la tiroiditis de Hashimoto. Una patología donde, ¿qué va a pasar con ese paciente cuando sus hormonas tiroideas? ¿Van a estar altas o van a estar bajas? ¿Qué pasa en Hashimoto y qué pasa en Graves comparativamente? En Graves es hiper. En Graves ¿qué hay? ¿Hiper o hipotiroidismo? Hipertiroidismo. Entonces en Hashimoto habrá hipotiroidismo. Y si hay hipotiroidismo, ¿de qué se va a quejar ese paciente? Va a venir a la consulta y ¿qué le va a decir? Doctor, ¿por qué? Fatiga. ¿Qué? Como lentitud física y mental. Ya, también presentan nieblas mentales, son pérdidas de memoria, ¿qué más? El peso, son personas que Así son. delgadas o que al contrario, más gorditas. Son personas que tienen dificultad para bajar de peso, no para subir de peso, o sea, obviamente tienen un peso algo incrementado. Si es mujer, referirá a alteraciones en el ciclo menstrual. También dirán que tienen intolerancia al frío o al calor. Al frío, ¿no? En Graves es al calor, por calor. Y en Hashimoto es al frío. O sea, son personas que pueden estar en la playa y se mueren de frío. Están ahí con su frazada. Entonces, eso es característico de la tiroiditis de Hashimoto. Si es una enfermedad autoinmune, entonces van a haber anticuerpos dirigidos contra algún antígeno en esa glándula tiroidea. ¿Cuál es ese antígeno? Ustedes ya lo han visto en la teoría de la vida. ¿Contra qué antígeno están dirigidos los anticuerpos en esta enfermedad? Contra el receptor de TSH. ¿No? Perdón, estoy equivocado. En Graves contra el receptor de TSH. En Hashimoto es contra la peroxidasa tiroidea y contra la tiroglobulina. Entonces aquí vamos a encontrar
y una TSH por encima de lo normal. Bien, entonces, ¿qué va a pasar si hay autoinmunidad? Va a haber infiltración de linfocitos en el parénquima tiroideo por destrucción del parénquima tiroideo y también con la presencia o formación de folículos linfoides con su centro terminal. ¿Qué pasa con estos pacientes? Bueno, están predispuestos a dos patologías más adelante, a dos cánceres. Uno, estos pacientes tienen mayor predisposición para linfomas en cuello y también tienen mayor predisposición para cáncer de tiroides de tipo capilar. Y miren, justo en la lámina, aprovechando que estamos en esta lámina. Esta lámina corresponde a un paciente con cáncer. ¿Cuál es lo que están viendo ustedes? Es cáncer capilar de tiroides. Todo esto. Que no es el objetivo de la clase, es solo para que vean cómo esta persona tiene un cáncer y alrededor, en un plantito, tenía Hashimoto. ¿No? Probablemente Hashimoto no sido este cáncer. ¿Estarán relacionados? No lo sabemos, pero sí hay un incremento en la incidencia en estas personas más de cierto tipo de metástasis. Bien, entonces ahí estamos frente a una tiroides en Hashimoto. Va a haber infiltración, crónico, destrucción de los folículos tiroideos. Ustedes tengan en cuenta que todo este espacio donde está este centro germinal, este folículo linfoide, todo esto antes estaba ocupado por folículos tiroideos normales, que se han destruido, inicialmente se han atrofiado, como los que están viendo acá, o sea, han ido involucionando hasta finalmente desaparecer y reemplazarse por este tejido linfóide, ¿no? Entonces, esa destrucción de los folículos linfoides también contribuye al estado de hipotiroidismo con el que sufren estos pacientes. Bien, entonces, esa es la imagen característica de Hashimoto. ¿Qué más puede haber en la glándula tiroides? Puede haber fibrosis, pueden aparecer también unas celulitas, que son las células de Hartle, se escribe HURTHLE, que son unas células que aparecen, digamos, en mayor cantidad en este contexto, pero ya no vamos a entrar mucho en ese detalle. Bien, entonces aquí estamos frente a una patología tiroidea autoinmunitaria, tiroiditis de Hashimoto. Las autoinmunes en tiroides, ¿a quién afectan más? ¿Las mujeres o los varones? Mujeres de lejos, ¿no? 20 a 30 veces más hay afectación de mujeres en Graves, en Hashimoto, que a varones. Bien, acá vamos a ver otra de las patologías. Es una patología considerada la patología más frecuente de la glándula tiroides. Y aquí, aparentemente, hasta ahora estamos viendo una glándula tiroidea normal, ¿no? Ya ustedes han visto la histología de la glándula tiroidea normal. Pero por ahí empezamos a ver esto, por ejemplo. ¿Qué les parece este folículo tiroideo? ¿Qué tiene de diferente o de anormal? En comparación con los que están alrededor. Miren, ahí tienen ustedes. Estos son los más normales, o el tamaño de los folículos normales, y acá tenemos un folículo tiroideo ya alterado, ¿no? ¿Qué tiene? ¿Por qué está alterado? Hay una alteración en su tamaño, en su forma, ambos. En el tamaño, sobre todo, entonces hay un incremento bastante notable. La forma también se está elongando un poco la forma de ese folículo. ¿Y por qué se podría implementar a tal tamaño el tamaño del folículo tiroideo? ¿Qué tendría que pasar en estas células para que aumente de ese tamaño? Va a haber un incremento en el número de células del folículo tiroideo. ¿Cómo se llama esa adaptación celular? Cuando aumenta el número de células. Hiperplasia. Entonces aquí estamos hablando de que hay una hiperplasia del epitelio folicular. Han aumentado tanto las células que se ha aumentado el tamaño. Y está tan dilatado este folículo que ¿qué va a pasar con esas células? ¿Cómo era el epitelio normal del folículo tiroideo? Cúbico simple. Incluso se describe que puede llegar a verse cilíndrico simple también, ¿no? Pero en el contexto de esta patología vamos a ver mayor aumento. Vamos a ver que este epitelio, de lo que debería llamarlo cúbico simple, por ahí todavía se ve un poquito cúbico simple alrededor. Por acá, ¿no? Todavía se ve cúbico simple, pero no es raro encontrar en algunos focos que este epitelio se va a ir aplanando. Miren aquí cómo está el epitelio. Está ya completamente
Claro, y eso es parte de la dilatación del folículo que va a piñar el folículo o el epitelio folicular y lo va a aplanar. Entonces, eso es característico de esta entidad. ¿De qué entidad estamos hablando? Estamos hablando del bocio multinodular. El bocio multinodular, bueno, para empezar, ¿qué es el bocio? Ustedes seguramente ya han oído de ese término. Es el aumento del tamaño de la glándula tiroidea, ¿no? Ustedes saben que normalmente la glándula tiroides se ve. Cuando examinan ustedes a un paciente, ustedes pueden ver la glándula tiroides. No, hay que hacer algunas maniobras, ¿no? Hacer pasar saliva al paciente, palparle ahí un poquito de fuerza para poder palpar esta glándula. Pero en el caso del bocio vamos a ver que la glándula tiroidea se hace bastante pequeña. Crece tanto de tamaño que es incluso visible. Y crece de tamaño porque se van a formar unos nódulos que al interior no van a tener más que folículos tiroideos, como lo hemos visto, que están muy incrementados de tamaño y que forman nódulos dentro de la glándula. ¿Cómo están las hormonas tiroideas en estos pacientes? Usualmente van a estar normales, ¿no? O sea, no es una patología que va a causar mucho con alteraciones, pero podría verse en algunos hipotiroidismo o en otros hipertiroidismo, en algunos contextos particulares. Bien, pero lo más frecuente es que sean eutiroideos, o sea, las hormonas tiroideas se mantengan dentro de lo normal. Bien, entonces por acá estamos viendo nuevamente más folículos tiroideos que están dilatados, están muy agrandados, y miren cómo incluso en algunos de ellos se están formando como unas papilas. ¿Ven esas papilas que están ahí? ¿No? Como unos arbolitos que se están formando a partir del epitelio folicular. Entonces, esta formación de estas papilas tiene el nombre de las papilas de Sanders. Ya es un nombre también un poquito más especializado, no voy a hablar de la, pero no es más que una demostración de la gran hiperplasia que tenemos en estos folículos. Una hiperplasia que incluso se va a agrupar para formar ese tipo de papilas, ¿no? Como las que estamos viendo aquí. Tienen varias papilitas en varios folículos. Están en general dilatados. Ahora, si se dan cuenta, los folículos están dilatados, pero no tienen una cápsula o algo que los circunscriba, ¿no? Están muy mal definidos. En algunos focos encontramos folículos dilatados, en otros parenquimáticos de normal, de ahí encontramos dilatados. O sea, es una lesión que está difusa, ¿no? Por eso es un bocio difuso, el nombre de esta patología, multinodular difuso. Bien, entonces, eso es lo que principalmente vamos a encontrar, ¿no? Tienen una gran dilatación de los folículos tiroideos. Aquí, por ejemplo, seguramente si el epitelio está aplanado, vamos a confirmar. Está grande, pero todavía es un poquito cúbico, ¿no? Pero ya se está queriendo aplanar el epitelio por aquí. Entonces, ese aplanamiento es característico de estas lesiones tumorales. Muy bien. Pasamos a la última patología. Ahora nos vamos a la glándula suprarrenal. Y con la doctora ya hemos visto que en la glándula suprarrenal, ¿cuáles son las zonas histológicas que tenemos? Corteza y médula. ¿Qué pasaba en la corteza? ¿Cómo se subdividía a la vez? ¿En qué zonas? De afuera para adentro, ¿cuál era el orden de las zonas? Glomerular, vascular y reticular, ¿no? ¿Qué se sintetizaba en la zona reticular? Hormonas sexuales, como andrógenos, ¿no? Ejemplo, un ejemplo de una hormona sexual sintetizada en esta zona. Está mencionado también la doctora, hasta 4 ejemplos. Hay varias, ¿no? Hay diferentes tipos de andrógenos, hay una lista larga. En la zona glomerular, ¿qué se sintetiza? Mineralocorticoides como la aldosterona. Y en la glomerular, en la fascicular, glucocorticoides como el cortisol. Y dijimos que en la zona medular de la glándula suprarrenal, ¿qué se sintetizaba? Hormonas también, o otro tipo de sustancias. Catecolaminas, como por ejemplo adrenalina y noradrenalina. ¿Quién la sintetizaba? ¿Qué célula? Las células cromafinas.
eosinófilas. ¿Se acuerdan que incluso la doctora les mostró que había un contraste, ¿no?, entre la corteza y la médula suprarrenal? Y se les dijo que la médula obviamente era un poquito más basófila, ¿no?, porque estas células, rafines, tenían unos gránulos donde se almacenaba la catecolamina. Bien, entonces aquí estamos frente a un feocromocitoma. Es un tumor entonces compuesto por una proliferación de células clorafines. ¿Cómo se van a agrupar las células clorafines dentro de este tumor? Se van a agrupar de diferentes formas. Se pueden agrupar en nidos, se pueden agrupar en trabéculas o se pueden agrupar en formaciones más sólidas, digamos, mal definidas. En esta lámina, por ejemplo, vamos a ir bajando un poquito y estamos viendo cómo se están agrupando las células. ¿Cómo las ven ustedes? En nidos, trabéculas, nidos, ¿no? Y por acá, por ejemplo, miren, acá se ve un nidito, este es otro nido, hay varios nidos, sobre todo nidos, ¿no? Se ve como una configuración así. ¿Y qué hay entre nido y nido? Hay unos septos delgados donde encontramos capilares. Capilares nuevamente también registrados que van a estar, o van a ser importantes justamente para el transporte de esas catecolaminas hacia el torrente sanguíneo. Bien, entonces, antes de hablar de la histología, o antes de seguir hablando de la histología de este tumor, si es un tumor que está conformado por células clorafines, ¿cómo estarán las catecolaminas en este paciente? Muy incrementadas. ¿Y qué hacen las catecolaminas en nuestro organismo? ¿Qué funciones cumplen, por ejemplo? Mantienen el estado de alerta, ¿no? Alteran algunas de nuestras funciones vitales, alteran el pulso, la presión arterial, pero si estas están incrementadas, va a haber entonces, por ejemplo, taquicardia, van a haber temblores, ese paciente será presentado en la consulta o en la emergencia probablemente con crisis hipertensivas, o sea, lo que estoy hablando de, ¿cuál es el valor normal de la presión arterial? 120. Antes era 120-80, ¿no? Pero hoy en día, según la AFA, la Asociación Europea del Corazón, ya los límites cada año creo que cambian. Pero actualmente creo que está en 130-80, en 140-80. 120-80 todavía mantenemos como un parámetro, digamos, más clásico. Y bueno, en estos pacientes no se van a presentar con 120-80, con 130-80. Son pacientes que se van a presentar con presión de 200 sobre 120, 230 sobre 140, o sea, funciones arteriales muy altas. Bien, que tienen que recibir inicialmente un tratamiento farmacológico para controlar esa presión y luego tienen que ser sometidos a cirugía. Entonces, claro, es fácil de predecir. Es una tumoración de células clorafines. Las catecolaminas van a estar muy incrementadas. Bien, entonces ahí estamos viendo todo el tumor, en este caso conformado por varios niditos de células. Ahora, estos nidos o estas formaciones redondeadas reciben un nombre. Es un patrón que se le conoce como el patrón Zell-Weger. Ustedes también seguramente ya lo han visto en la teoría o al menos han escuchado de ese patrón. Zell-Weger, Z-E-L-L, y bueno, bol como pelota en inglés, B-A-L-L-E-E, Zell-Weger. Es un nombre alemán que más o menos hace alusión al aspecto como de bolas de cañón que tienen estos nidos que están configurando toda la tumoración. Bien, entonces están conformados por dos nidos por células clorafines, que son células poligonales, con núcleos algo basófilos, por ahí algunos núcleos pálidos, con núcleo central, nucleolo prominente y con una cromatina que se le conoce como cromatina en sal y pimienta, porque es una cromatina granular, parece como la sal y la pimienta, ¿no? Gránulos ligados y gránulos gruesos. Bien, entonces estamos acá frente a un feocromocitoma. Y el feocromocitoma dijimos que era un tumor de la médula suprarrenal. Y ustedes en la teoría han visto que también pueden haber tumores en la corteza suprarrenal. ¿Qué tumores pueden darse a ese nivel? En la teoría también eso lo han visto. ¿Qué tumor puede aparecer en la corteza suprarrenal? ¿Cuál? Claro, pero ¿qué tumor? ¿Qué tipo de tumor? ¿Es una neoplasia benigna o la maligna la que suele afectar a la corteza suprarrenal? Pueden haber las dos en realidad, pero ¿cuál es más frecuente? ¿Las benignas o las malignas? Las benignas.
benignas. ¿Cómo se llama una tumoración benigna en la corteza suprarrenal? De tipo glandular. Los adenomas suprarrenales. Entonces, recuerda, tumor en corteza suprarrenal, lo primero que pensamos, un adenoma suprarrenal. Tumor en médula suprarrenal, en lo primero que pensamos, feobroncocitoma. El feobroncocitoma es un tumor que, en teoría, si se opera, queda ahí. Pero algunas personas pueden cursar con un curso atípico y pueden, digamos, después de la cirugía incluso presentar algunas complicaciones. Bien, entonces, esa es la imagen de un feobroncocitoma.